Wow, hay que ser sinceros, realmente fue una muy buena segunda temporada. Bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal Enfrentados. El día de hoy vamos a estar comentando normalmente, puesto que lo hemos venido haciendo más en detalle y con spoiler cada domingo en el podcast. Pero hoy día toca un video tradicional de qué tal me pareció la segunda temporada de Euphoria, que ya ha terminado de emitir su último y octavo capítulo de la segunda temporada. Y en este capítulo te voy a comentar qué tal me pareció, si creo que es una buena segunda entrega o en realidad no lo es tanto, aun cuando ya en el inicio del video dije que era una muy buena segunda temporada. Así que vamos con ello. Y como es normal en los videos del canal o los videos tradicionales, los que salen todos los días a las 8 de la noche, al menos ahora en horario de verano, esta primera parte no tendrá spoiler, será una opinión más bien general. Y posteriormente, al igual que en el video anterior donde comenté la primera temporada, que si no lo has visto te lo dejo acá arriba en las tarjetitas, comentaré por personaje qué tal me pareció y también de manera general y sin entrar mucho en spoiler por si no la has visto, puesto que el final propiamente tal y con spoilers lo vamos a estar comentando en el siguiente podcast de el fin de semana o en el domingo más próximo, si es que me ha vuelto el internet. Pero bueno, el punto es que dicho esto, no me doy más rodeos y vamos con ello. Puntos positivos de esta, o más bien, antes de pasar directo a los puntos positivos, ¿de qué o en qué punto más o menos nos ubicamos en la historia de esta segunda temporada? Básicamente, yo más o menos calculo que un par de semanas por lo menos después del final de la primera temporada, y a mayores también un par de semanas después de los especiales que hay de Euphoria, tanto del Rue como de Jules. Así que básicamente nos ubicamos ya cuando ambas han asumido que han terminado y nos volvemos a reencontrar con todo el elenco de personajes en una fiesta que es el inicio de la primera temporada, de esta segunda temporada, o más bien el primer capítulo, en donde nuevamente vamos a ver interactuar a todos nuestros personajes favoritos, y a lo largo de la temporada vamos a ver cómo se siguen desarrollando estas historias con bastante drama, evidentemente, o si no esto no sería Euphoria, y por otro lado también con bastante tocadas de fondo, por así decirlo, de varios personajes que al final de cuentas se van a terminar destruyendo y desplomando a lo largo de estos 8 capítulos. Así que en términos generales es un poco lo que ciertamente estábamos esperando de una segunda temporada de Euphoria. Ahora bien, puntos positivos, ahora sí que sí, es que evidentemente esta segunda temporada tiene un cuidado de la producción magnífico, con sus planos, con la forma, con el montaje o la forma en que está contada la historia. A mayores también la profundidad en las tramas, en el desarrollo de los personajes, en sus dramas, en sus complejos, en sus traumas, y eso realmente esta segunda temporada lo aborda muy bien. Sobre todo diría que con 3 personajes que fueron, a mi parecer, los grandes protagonistas de toda esta segunda temporada, que es Rue, Nate y Cassie. Creo que esos 3 personajes son los que más minutos en pantalla tienen, con mayor desarrollo y también las historias más dramáticas o más sufridas de toda la temporada o de todos los personajes. Así que en general creo que es una muy buena temporada, o al nivel que estábamos esperando, e incluso diría que sorprendiendo a más de alguno con uno que otro capítulo por llevar el nivel a literalmente un siguiente escalón o un siguiente nivel. Así que en general creo que es una muy buena temporada, a la cual ciertamente no le encuentro puntos negativos, excepto uno, pero quizás lo comentaré más al final. Ahora bien, quizás con un poquito más de spoiler o bajo tu propia responsabilidad comentaré qué tal me parecieron las tramas principales de cada uno de los personajes que de alguna manera tienen un rol importante dentro de esta temporada. Partamos por el que era mi personaje favorito de la temporada anterior y ciertamente lo sigue siendo, solo que quizás lo eché más en falta de lo que realmente me esperaba. Que vamos a comenzar entonces con el personaje de Jules. A ver, ¿me gusta lo que hicieron con Jules? Sí. ¿Por qué? Porque va bastante en la línea de lo que veíamos en su especial, en esta suerte de terapia a la que acudía, donde ciertamente trataba de conseguir nuevas herramientas o nuevas
reglas que ponerle a su vida y también de cara a la relación que podría eventualmente volver a retomar con Rue. Entonces en esta segunda temporada vemos a una Jules que, claro, ama realmente a Rue, intenta nuevamente conformar una suerte de relación amorosa con ella, pero que es capaz de poner los límites cuando es necesario y es capaz de acudir a terceros en búsqueda de ayuda. Entonces, en general, me gustó lo que hicieron con el personaje de Jules, aun cuando a mí evidentemente hubiese gustado que estuviese más tiempo en pantalla. Pero como ya lo he señalado, creo que la temporada ciertamente se la robaron los tres personajes que ya mencioné anteriormente, que son Rue, Cassie y Nate. Así que un poco, bueno, se lamenta, o yo al menos lamento, que Jules no apareciese más en pantalla. Pero lo que aparece creo que aporta bastante al desarrollo del personaje y su interacción con el resto de los otros personajes de la serie. Siguiente personaje, aquí nos vamos con uno fuerte al tiro, que es Nate. Creo que sigue siendo el personaje odiable, yo sigo odiando a Nate y eso probablemente nunca vaya a cambiar, pero creo que le dan un excelente desarrollo en esta temporada, que de hecho lo discutimos en varios capítulos de podcast de los domingos, en si realmente le estaban dando a Nate un camino de redención o no. En mi opinión, y sigo manteniendo de que no es realmente un camino de redención, sino que es más bien un hacer crecer al personaje bajo sus propias reglas y eliminando, quizás literalmente, las ataduras o las cosas que le hacen daño. Entonces creo que en realidad no es del todo un camino de redención lo que muestra esta segunda temporada en cuanto a Nate, pero sí que el personaje avanza ciertos pasitos en su desarrollo y en su crecimiento, y creo que además es uno de los personajes que tiene una de las escenas más potentes con esta suerte de pesadilla de Nate que vemos en algunos de los capítulos, que realmente a mí me encantó, aun cuando el último capítulo o el final de temporada me vino a desmentir cierta teoría que lanzamos en el podcast. Pero bueno, en realidad me sigue gustando mucho el personaje, aun cuando es un personaje totalmente odiable y que para mí no tiene mayor redención realmente. Por otro lado, tenemos a Cal, otro que tampoco tiene redención, que es en esta ocasión el padre de Nate, que me sorprendió que haya tenido quizás más minutos en pantalla de lo que me esperaba. Y por otro lado, que logramos comprender por qué está tan jodido Nate al final de cuentas. Entonces, es un personaje que me sorprendió, me desagradó muchísimo, y por otro lado me alegró ciertamente el final que tiene en esta segunda temporada. Quizás me esperaba algo más violento, sí, también, pero bueno, la serie creo que ya tiene suficientes momentos violentos como para más encima colocarnos eso, que incluso creo que le hubiese restado el impacto que sí tiene otra escena que es muchísimo más violenta, que involucra a otros personajes que comentaré en un par de segundos más. Entonces, en general, ¿me gusta lo que hicieron con Cal? Sí, me gusta. ¿Sigue siendo detestable? Sí, mucho más que Nate, también. Siguiente personaje, otro de los fuertes de la temporada, Cassie. ¿Qué decir de Cassie? Es el personaje que se convirtió en meme durante toda la temporada. Es el personaje que dan ganas de abrazarla, de decirle: amiga, todo va a estar bien, amiga, no está bien lo que estás haciendo, amiga, si no es el mundo. Pero es Cassie. Sigue siendo el personaje hipersexualizado. Es el personaje que incluso ahora sus amigas, sus cercanos, su hermana comenta abiertamente que evidentemente este personaje está hipersexualizado y que además tiene toda esta relación súper tóxica, súper codependiente con Nate, que ciertamente daban ganas de muchas veces intentar sacarla de allí y que no siguiese por ese camino. Me agrada lo que pasa al final, porque creo que por fin vemos a una Cassie quizás tomar las riendas de su vida, aun cuando es uno de los personajes que en esta temporada sí o sí tocó fondo. Así que es un poco dar para recibir, o sea, creo que está bien dicho. Pero bueno, entiendan a lo que voy. Es un personaje que se tuvo que romper para volver a resurgir, o al menos intentar hacerlo. Seguimos. El personaje de Kat, decepcionante, realmente. Y siendo súper franco, no es un personaje que me guste, pero cuando tiene esta escena en su habitación con todas estas mujeres, voces, etcétera, que le hablan y un poco le dan o nos muestran cómo es que ella percibe el mundo y cómo es que se percibe a sí misma, pensé que le iban a dar un mayor desarrollo durante la temporada.
Por allí quizás hay un par de conflictos con el director que no ahondaré en ello porque no me enteré mayormente del kawin o del chisme, como le digan en tu país. El punto es que ciertamente yo me esperaba que hiciesen más con el personaje dado el primer desarrollo, pero al final de cuentas termina en una escena un tanto tragicómica y posteriormente es el personaje de fondo. Entonces, bueno, para no haber sido uno de mis personajes favoritos, tampoco es que me queje mucho. Seguimos, el personaje de Maddie. Otro personaje que no es de mis favoritos y vale, tiene una escena buena, en mi opinión, y es con Nate de compañía, que era el gran fuerte de toda la temporada. Entonces, un poco creo que se subió a la ola y tuvo el momento de gloria. Esa es mi opinión de Maddie. Siguiente, Lexi. Es la chica sorpresa de la temporada, la que nos dio 2 capítulos muy buenos, los 2 capítulos finales que giran en torno a la obra que realiza Lexi. Y es muy interesante ver cómo ella percibe el mundo, cómo gracias a esta obra nos dan todos estos flashbacks que van a complementar o completar de mejor manera la historia de cada uno de los personajes, darnos un mejor contexto, darnos escenas que son muy emotivas. Y en general creo que Lexi fue una de las grandes sorpresas también de la temporada. Así que se incluye dentro de mis personajes favoritos de esta segunda temporada. Digo, Fesco. Qué gran escena y primero, qué gran desarrollo el personaje para ser un personaje que quizás te cueste empatizar con él por evidentemente un cierto, quizás una manera un tanto peculiar de ser, por decirlo de manera quizás sutil, aun cuando me agrada que nos hayan mostrado por qué Fesco es así realmente o por qué tiene esa forma de hablar, por ejemplo, o la cicatriz en la cabeza. El punto es que primero nos dan un buen contexto, nos dan un personaje que llega a tener un cierto vínculo amoroso con otro personaje, para no dar mayores spoilers, estoy aquí como con spoilers medios solamente. Y posteriormente esta escena en su casa final de temporada, qué sufrimiento, qué gran momento, qué gran escena, una escena que se te pasa volando, pero que está muy bien hecha. Esos gritos de Fesco se van a quedar en la memoria por mucho tiempo. Y finalmente, la gran estrella de esta temporada, con un capítulo 100% centrado en ella, el capítulo 5, que es magnífico, uno de los mejores capítulos que he visto en una serie en muchísimo tiempo, que me tuvo al borde del sillón y con el estómago apretado en cada momento, en cada segundo, viéndola correr hasta desfallecer literalmente, con escenas muy tensas, con una ruptura completa de la red de apoyo. Evidentemente estoy hablando del personaje de Rue, que es el personaje que de los que tocaron fondo fue la que se hundió hasta casi morir, casi literalmente, pero que es la gran revelación de la temporada. A mí ciertamente me gustaba la interpretación que tenía Zendaya de Rue, pero en esta segunda temporada es que realmente se lució. Y como lo dije al inicio de ese podcast, donde comentamos en particular el capítulo 5, pues por favor denle todos los premios que se merece esta chica por el gran capítulo 5 de esta segunda temporada. Así que en términos generales, ¿me gustó la serie? O sea, la segunda temporada o no. Es evidente que sí, realmente no le encuentro mayores fallos, salvo por allí que me faltó que cerraran una subtrama que espero que la retomen quizás en la tercera temporada, que es esta suerte de Rue con esta chica que le pasa la maleta, para de nuevo no dar mayores spoilers. Yo sí me esperaba un final quizás más trágico en torno a esta subtrama, pero bueno, la dejaron ahí un poco de lado. Y en términos generales es como el único fallito que realmente le encuentro, y que bueno, Jules no aparezca mucho más en pantalla, pero se entiende dado el contexto y dadas las relaciones que tiene con el resto de los personajes. Así que en términos generales creo que es una magnífica segunda temporada, me gustó muchísimo, totalmente recomendada. Y también me alegro que quienes sigan el podcast el día domingo, que he sido un poco majadero en este video con el podcast, pero que de verdad está muy bueno el podcast, se hayan sumado, se hayan ido
agregando al carro de Euphoria, y finalmente terminaron muchos de ellos o de esta gente que ve o escucha el podcast de los días domingo, al final del día o en los últimos capítulos, comentando qué les parecía el avance de la serie, puesto que se pusieron a verla en maratón y lograron llegar a ponerse al día antes de que acabase la temporada. Así que también me alegra haber evangelizado a ciertas personas de ver esta grandísima serie en HBO Max. Y ya sin más rodeo, y para que este video no salga tan extenso, simplemente vamos a pasar al gatómetro, y en esta ocasión a Euphoria segunda temporada le vamos a dar sus más que bien merecidos 5 gatitos de 5, y casi que creo que solo el capítulo 5 se merecería incluso una calificación extra, pero bueno, es el máximo que tenemos en el canal. Una grandísima serie, una grandísima segunda temporada, y ahora nos toca esperar con ansia la tercera, que ya está confirmada, pero bueno, probablemente pase por ahí por un año hasta que no nos volvamos a ver con esta gran serie. Si tú ya la viste, déjame acá abajo en los comentarios qué tal te pareció en términos generales, y bueno, si te gustó mucho el final de temporada, no dudes que en el siguiente podcast vamos a estar comentando en detalle y con spoilers el último capítulo, puesto que así le damos un cierre a los especiales de Euphoria que dimos cada semana mientras se estuviesen emitiendo capítulo a capítulo. Para ir cerrando ahora sí esta review, simplemente recordate que en el costado te dejaré enlaces a los capítulos que quizás te puedan gustar, y en el costado ya te dejo el enlace con la carga de todo alto para que te suscribas y me ayudes a seguir creciendo en YouTube. Si te gustó este video, agradezco mucho el me gusta, la suscripción y la campanita, puesto que subo video todos los días, y nosotros nos vemos mañana en un nuevo capítulo. Adiós.